Hello, how are you? ¿Cómo están? Hoy día tenemos entonces la guía número 3, que vamos a continuar con el tema del verbo to be, pero ahora nos va a tocar escribir, ¿ya? Y nuestro objetivo es identificar diferentes usos y expresiones del verbo to be al momento de presentarse o presentar a una persona. Como yo ya les decía anteriormente, el verbo to be significa ser o estar, ¿cierto? Y nos sirve para decir muchas cosas en inglés. Por ejemplo, para presentarnos, decir nuestro nombre, para hablar de nuestra edad, para decir a qué nos dedicamos, de dónde somos, ¿ya? Tenemos aquí una breve biografía en presente sobre Shakira, y ustedes lo que van a tener que hacer aquí es traducir la oración en español, ¿cierto? Debajo de cada oración, escriban lo que significa en español. Está el espacio en blanco para que ustedes lo hagan. Espero, por favor, que no traten de usar el traductor, porque ustedes ya saben ya lo que significa el verbo to be. Son todos, más encima yo los ennegrecí, para que ustedes lo puedan detectar. Aquí está el is, hay varias con is, varias oraciones. Acá hay una con are, ¿ya? Si hay alguna palabra que ustedes no sepan, ahí la buscan en el diccionario o traductor, ¿ya? Después de eso, en la letra B, dice, de acuerdo con el texto de arriba, el que hablaba de Shakira, elige un personaje famoso para escribir una pequeña biografía, ¿ya? Sigue el patrón de la biografía de Shakira. Recuerda que todas las oraciones deben llevar el verbo to be, tal como acá. Si ustedes se dan cuenta, todas las oraciones llevan el verbo to be. Así que sigan ese patrón. Por ejemplo, aquí dice, Shakira is a singer. Ustedes pueden elegir otro personaje. Por ejemplo, no sé, Alexis Sánchez is, porque estamos hablando de él, ¿cierto? A football player. Es un jugador de fútbol. Después, he is, no sé qué edad tiene, pero le pueden colocar he is, su edad, years old. Es lo que, para que se le haga más fácil, traten de ir copiando las mismas oraciones, pero le van cambiando, por ejemplo, el nombre, ¿cierto?, del personaje, a qué se dedica, le cambian la edad, ya, de dónde es, por ejemplo, etc. Luego de que hagan esa pequeña biografía, estuvimos también trabajando en clases online este texto, que es del libro número 2, que habla de Rodrigo, ¿cierto? Él se presenta, lo que hace, habla de sus papás, los nombres de su papá, con quién vive, y aquí hay varias formas del verbo to be de acuerdo a la oración. Como yo explicaba aquí, por ejemplo, dice I'm Rodrigo Ortega, esta es la abreviación de I am, así lo van a encontrar en este texto. Luego de leer, ¿cierto?, ese texto y de comprenderlo, dice que observen el texto que yo hice. Dice, ahora observa el siguiente párrafo donde me describo a mí y a mi familia. Más abajo le va a tocar a ustedes escribir una biografía de ustedes, de presentarse, presentar a sus familiares, y lo pueden hacer guiándose del texto que hice yo o del texto con el que estuvimos trabajando el otro día, que es un poquito más extenso que el que hice. Pero vayan sacando como de ahí oraciones y les van cambiando la información específica sobre ustedes. Por ejemplo, les voy a comentar el mío. Aquí también yo ennegrecí las formas del verbo to be, y si se dan cuenta, todas las oraciones llevan el verbo to be. Esa es la idea que quiero que ustedes hagan, que todas las oraciones que ustedes usen lleven el verbo to be en tiempo presente simple. O sea, van a tener que usar el am, usar el is, usar el are, pero todo de acuerdo, ¿cierto?, al sujeto de la oración, porque cada forma del verbo to be se usa con un pronombre personal determinado. Por ejemplo, si yo le digo I am Catherine Pérez, estoy hablando de yo, por lo tanto va con am. Yo soy Catherine Pérez. I am from Osorno, Chile. Yo soy de Osorno, ¿cierto? I am 32 years old. Recuerden que yo les dije que
El verbo to be también lo usamos para decir la edad, pero en este caso ahí va a significar tengo. Yo tengo 32 años. I am a teacher. Soy profesora. Después dice, my parents are Chilean. Mis padres son chilenos. Their names are, sus nombres son Víctor y Amada. Después hablo de mi papá, ¿cierto? My father is, mi papá es gaffiter. And my mother is, y mi mamá es dueña de casa. Después les cuento sobre mi hijo. My son is, o en este caso, my son is called. Mi hijo se llama Maximiliano. He is 6 years old. Él tiene 6 años. Y lo último que agregué fue, he is very intelligent. Él es muy inteligente. Eso es lo que quiero que ustedes hagan. Que me cuenten sobre ustedes, de dónde son, qué edad tienen. Aquí, por ejemplo, pueden colocar yo soy estudiante. O hablar de su papá también, o de sus hijos, o de su esposo, o de su esposa, según con quién ustedes vivan. ¿Ya? Pero algo breve. Y si se dan cuenta, todas las oraciones, como son afirmativas, se escriben igual que en español, me refiero en el mismo orden. Sujeto, verbo to be, complemento. Sujeto, verbo to be, complemento. ¿Ya? Por ejemplo, I am a teacher. Sujeto, yo. Verbo to be, am. Complemento, a teacher. Todas van a tener el mismo orden. Por lo tanto, oraciones cortas. Estas son todas como oraciones bien cortas. Y eso lo notan en la letra C. Aquí. Todo lo que ustedes tengan que escribir sobre ustedes o sobre su familia. ¿Ya? Está el cuadrito igual para que ustedes coloquen algunas sugerencias, algún comentario, si es que no hicieron algunos de los ítems. Espero que los hagan todos, porque recuerden que dentro de la rúbrica de evaluación también se evalúa si respondieron o no la guía completa, si intentaron hacer por último los ejercicios, aunque no lo hayan entendido. Y también los criterios actitudinales, ¿cierto? Esa sería la guía. Nos tocó en esta guía, entonces, desarrollar más las habilidades de escritura. Cualquier duda, consulta, me preguntan. ¿Ya? Nos vemos, que estén muy bien.